¿Quién es el hombre señalado como el presunto tirador de la vía Atlix-Cayot? Su identidad ha sorprendido a Puebla. Se trata de Rafael Zabalza Veraza, un empresario español dedicado a la industria farmacéutica y la biotecnología, quien fue detenido durante un operativo en Residencial Santa Fe. De acuerdo con la Fiscalía, es investigado por al menos 11 ataques armados contra automovilistas ocurridos este año en la vía Atlix-Cayot. Durante su captura, presuntamente disparó contra los agentes, quienes respondieron a la agresión. Pero eso no es todo. Rafael Zabalza también aparece vinculado a contratos públicos otorgados durante el gobierno de Mario Marín, exgobernador de Puebla, quien está en prisión por el caso de tortura contra Lidia Cacho, además de participar recientemente en eventos oficiales relacionados con proyectos científicos en el estado. Las autoridades señalan que, primero habría utilizado armas de balines, y posteriormente un arma calibre 9 milímetros para atacar vehículos. Ahora, la Fiscalía continúa con las investigaciones, y en las próximas horas dará a conocer los delitos que le imputará y las pruebas aseguradas durante el operativo. ¿Qué opinas de este caso? Te leemos en los comentarios. Durante los primeros 6 meses de 2026, la vía Atlix-Cayotl y sus vialidades adyacentes registraron una serie de agresiones armadas contra automovilistas, motociclistas, ciclistas y repartidores que, en su momento, las autoridades trataron como hechos aislados. El expediente que hoy existe permite reconstruir una cronología distinta, la de un patrón sostenido, con fechas precisas, que antecede en años al momento en que la Fiscalía General del Estado de Puebla logró ponerle nombre a un responsable. El primer punto documentado con fecha cierta ocurre el 12 de enero de 2026. Un menor que viajaba con su madre sobre la vía Atlix-Cayotl recibe un impacto de bala en la mandíbula. El 9 de febrero, un autobús de pasajeros es alcanzado por disparos que provocan daños materiales, sin heridos reportados. El 16 de abril, un repartidor de aplicación sufre una fractura de tibia tras recibir un disparo directo en la pierna. 8 días después, el 24 de abril, se reportan disparos simultáneos contra al menos 2 vehículos en las inmediaciones de Angelópolis. En mayo, la Secretaría de Seguridad Pública documenta oficialmente que el arma empleada mutó de balines de aire a proyectiles de calibre 9 milímetros. El 1 de junio, un motociclista graba con una cámara de 360 grados el instante en que un punto de luz láser verde se posa sobre su cabeza mientras conduce. El video se difunde de forma masiva y obliga a las autoridades a reconocer públicamente la existencia de un patrón, no de incidentes sueltos. Antes de esa cronología reciente, el expediente contempla 2 fechas que en su momento no se vincularon entre sí ni con ningún sospechoso. El 17 de noviembre de 2023, un trabajador que coordinaba el acceso de un camión de volteo muere por un disparo en el tórax sobre la vía Atlix-Cayotl, frente a la torre insignia. 6 días después, el 23 de noviembre de 2023, un operador de grúa pierde la vida al ser alcanzado por lo que entonces se catalogó como una bala perdida en el corredor comercial de Angelópolis. Ambos casos permanecieron sin resolución. Hoy están bajo revisión pericial y balística para determinar si los proyectiles corresponden a alguna de las armas registradas a nombre del hombre detenido el 14 de julio de 2026. Todavía más atrás, en 2018, usuarios de una unidad de la Ruta 14 de transporte público denunciaron en 2 ocasiones que las ventanas de su vehículo estallaron por impactos sin origen identificado en el mismo corredor vial. Ninguna autoridad estableció entonces una relación con hechos posteriores. La reapertura de esas denuncias, 8 años después, es hoy parte del expediente. Sobre el número de muertes atribuibles, el propio expediente contiene una tensión que debe consignarse sin resolverla de forma anticipada. La Fiscalía sostiene formalmente que existe un caso de homicidio consumado ligado a un menor de edad en enero de 2026,
descrito en algunos reportes como un impacto directo en el rostro con desenlace fatal, mientras que otros registros del mismo episodio de enero documentan a un menor de 8 años que sobrevivió con fractura de mandíbula. La discrepancia entre ambas versiones no ha sido aclarada públicamente por la autoridad y debe leerse como lo que es: una inconsistencia documental pendiente de esclarecimiento, no un hecho zanjado. Lo que sí está establecido sin controversia es que el grueso de las imputaciones actuales corresponde a homicidio calificado en grado de tentativa, es decir, víctimas que sobrevivieron, y no a homicidios consumados, con la excepción de los 2 casos de 2023 que permanecen en investigación separada. La reconstrucción de este patrón no fue trivial. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, y la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del vicealmirante Francisco Sánchez González, acumularon más de 2.000 horas de análisis de inteligencia. El trabajo combinó el sistema de videovigilancia C5, cámaras de comercios y establecimientos cercanos a los puntos de ataque, testimonios directos de víctimas y sobrevivientes, y el uso de un software de reconstrucción tridimensional identificado como El Faro, que permitió recrear con precisión la trayectoria balística de los proyectiles recuperados en los vehículos dañados. A ese trabajo técnico se sumó el seguimiento de un vehículo específico, una camioneta blanca, de lujo, sin placas de circulación, que aparecía de forma recurrente en las grabaciones de los puntos donde se registraban los ataques. El 8 de julio de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó de manera interna que el responsable de los ataques contra más de una docena de automovilistas ya estaba plenamente identificado a través del rastreo de esa unidad. El nombre al que condujo esa identificación fue Rafael Zabalza Veraza, empresario nacido en Pamplona, Navarra, con más de 2 décadas de residencia y actividad comercial en el estado de Puebla. Su perfil público no correspondía al de un fugitivo ni al de alguien en los márgenes de la vida institucional. Llegó a presidir la Cámara Española de Comercio de Puebla y Tlaxcala. Era propietario identificado del Grupo Emprendedor Gasolinero y figuraba como directivo o representante legal de compañías dedicadas al sector salud y biotecnológico, entre ellas Biotecnología Cado, Petroadlab y OBOBUL Metabolomics México. Contaba, además, con 8 licencias de portación de armas, otorgadas legalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional. Pertenecía a clubes de tiro y era jugador reconocido de dominó a nivel competitivo. El rastro documental de su actividad como proveedor del sector público antecede en más de 2 décadas al momento de su detención. Publicaciones periodísticas de la época sitúan un primer registro institucional en 2004, con una reunión oficial vinculada al entonces gobernador Mario Marín Torres. Diversas publicaciones lo relacionaron con el exsecretario de Salud, Alfredo Arango García, con quien habría mantenido una relación empresarial. De acuerdo con reportes de esa etapa, en 2011 la Secretaría de Salud del Estado adjudicó de manera directa, sin concurso abierto, un convenio superior a los 94 millones de pesos para servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a compañías representadas por el empresario español. 2 años después, en 2013, una columnista especializada en fiscalización de contratos públicos documentó que Zabalza Veraza había obtenido un contrato por 26.203.000 pesos derivado de una licitación pública internacional identificada con la clave LPI 103T 76 3 C12, en la que participaron 3 empresas,
una donde él figuraba como representante legal y otras dos cuyos propietarios o socios eran, según esa investigación, empleados o prestanombres suyos. Ese año, la columnista señaló que funcionarios de finanzas y proveedores de salud vinculados al sexenio de Marín Torres habían encontrado en Veracruz y Tlaxcala terreno fértil para continuar sus negocios. El vínculo con la administración pública no se interrumpió con el cambio de gobierno. De acuerdo con reportes posteriores a su detención, Zabalza Veraza fue identificado como proveedor de insumos y aparatos médicos durante más de 8 años continuos a las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas y de José Antonio Gali Fayad, periodo conocido públicamente como el morenovallismo. Ninguna de esas adjudicaciones ha sido hasta la fecha de este relato objeto de una resolución judicial firme que establezca responsabilidad penal por irregularidades administrativas. Se trata, en todos los casos, de señalamientos periodísticos documentados y de antecedentes hemerográficos que ahora son objeto de revisión por parte de las autoridades estatales, no de sentencias. El día de la detención, la contraparte de esa biografía empresarial, la del hombre señalado como responsable de los disparos en la vía Atlixcáyotl, se cerró en un operativo ejecutado en la madrugada del martes 14 de julio de 2026. Agentes ministeriales de la Fiscalía, Policía Estatal y elementos federales sitiaron un inmueble del fraccionamiento Santa Fe, en San Andrés Cholula, donde residía Zabalza Veraza. Al verse rodeado, el empresario respondió con disparos de arma de fuego contra los oficiales, lo que derivó en un intercambio de fuego antes de que fuera sometido y arrestado. Ninguna fuente oficial ha reportado bajas entre los elementos de seguridad durante ese enfrentamiento. En las propiedades inspeccionadas durante el cateo, las autoridades incautaron un arsenal que incluía armas cortas, un fusil de asalto tipo AR-15, 23 cartuchos útiles de calibre 9 milímetros y 536 cartuchos de calibre .22, además de equipos de cómputo y una cifra en efectivo cercana a 800,000 pesos. La variedad de calibres hallados coincide con un dato que había desconcertado a los peritos durante meses. Los vehículos dañados en los distintos ataques presentaban impactos de balines, proyectiles calibre .22 y balas de 9 milímetros, lo que en su momento impidió atribuir los hechos a un solo responsable y retrasó la construcción del patrón. También se confirmó que la camioneta utilizada para desplazarse durante los ataques, identificada como una GMC Denali blanca sin placas, fue localizada entre los bienes decomisados en la propiedad. Horas después de la detención, un juez de control celebró la audiencia inicial en la Casa de Justicia de la 11 Sur. El Ministerio Público formuló en esa primera sesión la imputación de homicidio en grado de tentativa, derivada del ataque en el que resultó herido de bala el repartidor de aplicación, lesiones dolosas por los daños físicos causados a distintas víctimas y 9 cargos de daño en propiedad ajena, correspondientes a los impactos registrados contra vehículos particulares en la vía Atlixcáyotl. La fiscal general del Estado, Idamis Pastor, confirmó que se integran expedientes adicionales para sumar en los próximos días un cargo de tentativa de homicidio por los disparos efectuados contra los agentes que participaron en el cateo, así como daño a bienes públicos por los impactos provocados a patrullas y vehículos oficiales esa misma madrugada. El 15 de julio, el juez de control resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ante el riesgo de fuga que representaba el imputado, y ordenó su traslado inmediato al penal de San Miguel. Al día siguiente, 16 de julio, la defensa legal solicitó formalmente la duplicidad del término constitucional,
la ampliación del plazo a 144 horas, para recabar pruebas a favor de su cliente. El juez concedió la prórroga y suspendió temporalmente la audiencia, cuya reanudación quedó programada para el 19 de julio, fecha en la que se resolverá si Rafael Zabalza Veraza es formalmente vinculado a proceso penal. Mientras ese trámite judicial avanza, dos líneas paralelas se abrieron públicamente en los días posteriores a la captura. La primera corresponde a la propia defensa del empresario, que ha denunciado presuntas irregularidades en el desarrollo del cateo que derivó en su detención, sin que hasta el momento un tribunal se haya pronunciado sobre esa denuncia. La segunda corresponde al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien informó públicamente que integrantes del sector empresarial poblano aportaron al gobierno estatal información sobre presuntos delitos adicionales cometidos por Zabalza Veraza y que un testigo se presentará ante la Fiscalía bajo un esquema de protección de identidad para robustecer las indagatorias en curso. De acuerdo con esa misma información gubernamental, existen al menos 10 carpetas de investigación abiertas en contra del empresario por el uso de arma de fuego contra distintas personas en los últimos meses, no solo sobre la vía Atlixcáyotl, sino también en vialidades aledañas identificadas como Cúmulo de Virgo, Osamayor y Camino Real a Cholula. El gobernador declaró que en Puebla quien comete un delito se enfrenta al escrutinio de la ley, sea quien sea, con el parentesco, el compadrazgo, la condición económica y la filiación política que tenga. El gobernador también anunció que su administración revisará los contratos públicos otorgados en el pasado a las empresas vinculadas con el detenido, un anuncio que, de cumplirse, obligaría a reabrir expedientes administrativos que abarcan al menos 3 sexenios distintos y 2 partidos en el poder. Ese ejercicio de revisión, hasta la fecha de este relato, no ha derivado en la publicación de un informe oficial, ni en la apertura de una carpeta de investigación específica por presunto desvío de recursos públicos. Se mantiene por ahora en el terreno del anuncio político. Lo que sí está consignado en el expediente penal es un perfil que combina 2 trayectorias que rara vez coinciden en un mismo individuo. La del proveedor gubernamental con más de 20 años de presencia documentada en licitaciones, adjudicaciones directas y cámaras empresariales, y la del sospechoso de una serie de agresiones armadas sin patrón de horario ni relación previa con sus víctimas, sostenida durante al menos 6 meses y con antecedentes que la propia Fiscalía revisa desde 2018. Ninguna autoridad ha establecido públicamente hasta ahora un móvil económico pasional o de otro tipo que explique la coexistencia de esas 2 trayectorias en la misma persona. La reconstrucción de esa relación entre el empresario que facturó decenas de millones de pesos al erario estatal durante 2 décadas y el hombre que disparaba contra automovilistas anónimos sobre la vía Atlixcáyotl es, en este momento, la pieza que falta en el rompecabezas, y su ausencia es, por sí misma, un dato que el expediente todavía no resuelve. La audiencia del 19 de julio determinará si Rafael Zabalza Veraza es vinculado formalmente a proceso por los cargos ya formulados. Independientemente de esa resolución, permanecen abiertas las indagatorias sobre los homicidios de 2023, la revisión de los incidentes de 2018 en la Ruta 14, la comparación balística entre las armas decomisadas y los proyectiles recuperados en escenas anteriores, y la revisión de los contratos públicos adjudicados a sus empresas entre 2004 y la fecha de su detención. Cada una de esas líneas de investigación avanza de manera independiente y ninguna de ellas ha concluido.